específicamente el soporte para bases de datos espaciales es nuevo en SQL Server relativamente, digamos, en las versiones anteriores no se tenía y surge por una necesidad de que en la anterioridad, digamos, hace años, cuando se querían hacer sistemas de información geográfica, que eran los GIS, digamos que se recuerda que son famosos, digamos que eran los sistemas donde se manejan todos los mapas, manejan todas las coordenadas, hacer análisis por regiones, hacer análisis por polígonos, por áreas. Entonces se tenía las bases de datos especializadas, que eran las bases de datos geográficas, y las bases de datos relacionales. Entonces, muchas veces hay que integrar esa información. Digamos, yo tengo información geográfica sobre diferentes puntos y las tengo que analizar. Entonces, a veces es difícil poder tener, digamos, ese control y esa integración. Entonces, hasta antes de las últimas versiones de SQL Server se tenían que tener productos 100% especializados. Sin embargo, ya en las últimas versiones se logró incluir dentro del motor de la base de datos operadores para manejo de bases de datos, en este caso bases de datos geográficas o espaciales, como le dicen en Sí, no, lo que tiene precisamente es que incluyeron, digamos, dentro de SQL Server un tipo de dato que se llama geography o geografía Ajá. y el tipo de dato de Operaciones. coordenada. Y lo que se establecen son operaciones sobre esos diferentes tipos de datos. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo Sí. puedo en SQL Server ahora sí guardar coordenadas como formato coordenadas, digamos ya. Él me la entiende. Y además tiene soporte para diferentes formatos de coordenadas, tal y como nos manejan los diferentes productos y los que sean de terceros. Y digamos como se guardan, digamos, los aparatos, digamos, que manejan coordenadas, cómo las generan ellos. Entonces yo las puedo generar exactamente. Esa misma información la puedo guardar en SQL Server. Antes de eso, ¿qué es lo que pasaba? Yo tenía que crear mi propio tipo coordenada o mi propio tipo punto, vamos, basado en columnas y enteros o en user defined types. En este caso, lo que se hizo fue incluir el tipo ya geografía, geographic directamente dentro de la base de datos y tengo operaciones. Y además puedo hacer polígonos y puedo calcular algo que es interesante, que es calcular distancias entre distintos puntos. Entonces es interesante. Y esta información de datos espaciales puede ser utilizada y rendereada directamente, por ejemplo, en un mapa que yo pinto en Reporting Services. Podría utilizar la información de puntos geográficos y ubicar indicadores dentro de lo que sería el reporte. No sé si recuerdan los KPIs, ¿verdad? Entonces, de los KPIs yo podría incluir información geográfica dentro de lo que sería mis clientes o mi información del cubo. Y ahí después, cuando estoy consultando el cubo, puedo hacer ese tipo de mezclas, de pintarlos en un mapa. Entonces tenemos diferentes opciones para poder hacerlo. Para obtener mayor información sobre los bases de datos espaciales, digamos, y obtener ya las prácticas, por ejemplo, el laboratorio que está asociado con esta presentación está con base en esta fuente de datos, que era el SQL Server 2008 Update for Developers Training Kit. En este caso, ahí están dos laboratorios, que es el que se van a hacer sobre bases de datos geográficas. Y además, existe un laboratorio extra, si les interesa el tema, que está incluido ahí, que es cómo desplegar datos geoespaciales o datos geográficos o de coordenadas dentro de Reporting Services. Digamos que está incluido en 2008 R2. Entonces, ahí en ese laboratorio lo que se hace es que se toma un mapa, se toma información acerca de una fuente de datos y se dibujan esos datos. También hay un laboratorio que ustedes pueden utilizar, digamos, en el mismo Training Kit, que es en Visual Studio. Entonces, si a ustedes les interesa la programación desde el lado de .NET, en ese laboratorio está cómo se leen los datos geográficos, cómo se almacenan los datos geográficos directamente dentro de SQL Server y cómo se pueden pintar, digamos, en una página
página web, digamos que es en asp.net. Entonces, vamos a entrar un poquito al tema. Prácticamente, ¿qué es lo que se tiene acá dentro de lo que sería el SQL Server? Prácticamente, recuerdan que SQL Server está para manejar datos relacionales, pero desde hace bastantes años se ha dado el movimiento de, es conocido desde la jerga de Microsoft, que es Beyond, Beyond Relational, donde lo que me dice es cómo le doy soporte a datos no relacionales dentro de las bases de datos relacionales como tal. Digamos, la primera incursión que hubo fue cómo darle soporte nativo de XML dentro de las bases de datos relacionales, y el segundo aporte que hubo fue específicamente cómo utilizar los datos, en este caso de geografía, dentro de lo que sería las bases de datos relacionales. También hay otro tipo de dato que no sé si ustedes lo han utilizado o no, que es el tipo de dato hierarchy, que está disponible en SQL Server. Que el tipo de dato hierarchy lo que me permite, como su nombre lo dice, es poder almacenar jerarquías directamente dentro de la base de datos, y ya es un tipo de dato nativo, donde yo puedo tener una jerarquía. Casi siempre la típica jerarquía, que es producto, categoría, subcategoría, o jefe, empleado, subempleado, etcétera. Sí, perdón. Es que no comprendo el concepto de que es un tipo de dato, la jerarquía. Como que dentro de un solo registro van los hijos, por ejemplo. Sí, digamos, imagínense que ustedes tengan un tipo de dato donde puedan guardar un árbol con todos los hijos. Sí, entonces, en una sola celda, digamos, en un solo dato, o sea, no es un solo número, sino que es una jerarquía de números la que pueden guardar ahí. Entonces, ese es el tipo de dato hierarchy que hay en SQL Server. No sé si ustedes han tenido que mapear jerarquías alguna vez dentro de las bases de datos. Pero Sí, pero lo que se hace es como una referencia al registro padre, por ejemplo. sí, y, y Por li- eso me gusta. y listo. Sí, en este caso lo que hace es un modelado un poquito más complejo, donde yo puedo almacenar prácticamente el árbol completo dentro de lo que sería dentro de la base de datos de SQL Server como una columna especializada. Voy a compartirles acá un momento el desktop, solo para que vean. Veamos, no sé si están viendo este modelo. Vamos a esta página, digamos que es del MCN Magazine, donde habla un poco de lo que sería el manejo de jerarquías. Usualmente tenemos este tipo de manejos, y solo quiero llegar aquí a la parte cuando llega aquí al hierarchy. Aquí empieza a hablar específicamente del hierarchy, cómo lo mapearía uno las jerarquías directamente con tablas, haciendo relaciones de llave foránea, etcétera. Pero más adelante, vamos acá, empieza a hablar de cómo utilizar el hierarchy ID dentro de SQL Server para crear una estructura como la que ven acá, que es lo que está diciendo. Yo tengo un padre, digamos que es el nodo principal, y después tengo hijos que se van dando. ¿Cómo es que lo crea? Yo tengo aquí el tipo, digamos, de hierarchy ID, que ya está creado acá, y como le estaba diciendo, se funciona esto como que si fuese un árbol, donde yo puedo tener dentro del hierarchy ID, yo puedo tener, deme la raíz, deme el nivel, deme el descendiente, deme el ancestro, deme el descendiente, etcétera. Entonces yo puedo ir navegando sobre la jerarquía, digamos, con estos operadores directamente. Por ejemplo, aquí yo puedo hacer un insert, y vean que aquí lo estoy dando en el hierarchy aquí, ID es el get root, y después puedo hacer una selección, digamos, de el hijo, del descendiente, del ancestro, etcétera. Entonces todo eso yo lo puedo venir y estar haciendo dentro
del hierarchy. Prácticamente solo hay que recordar que lo que se quiere mostrar dentro del hierarchy ID y se quiere almacenar es en una misma tipo de dato, es administrar esta columna. Si quieren probar lo que es el hierarchy ID, digamos, pueden buscarlo, digamos, dentro de lo que sería el MSN Magazine, que es este artículo, que es Model Your Data Hierarchies con SQL Server 2008, y él ya trae el código fuente. Entonces no tienen que digitarlo ni nada, solo ya lo empiezan a utilizar. Entonces, que es mucho más sencillo. ¿Verdad? Entonces vamos a volver acá, que eso es lo que estábamos hablando, digamos que esos tipos de datos no son datos relacionales puros, sino que digamos han sido modificaciones o agregaciones que se le han dado, digamos, para tener mayor soporte dentro de lo que sería SQL Server. Dentro de lo que serían los datos espaciales, que es lo que estamos dando acá, es interesantemente, digamos, que en los últimos años se ha vuelto bastante útil poder hacer algunos tipos de consultas basadas en localizaciones. Por ejemplo, esta primera pregunta: ¿cuáles son las carreteras que hacen intersección con el campus de Microsoft? Eso es una consulta geográfica. Después, si hay dos aquí terrenos que están haciendo overlap, digamos que yo tengo mis coordenadas de mi terreno y yo tengo las coordenadas del terreno de mi vecino que están en el registro, entonces yo puedo saber y hacer un query a ver si las coordenadas están haciendo una intersección o no, digamos, está cayendo mal o no dentro de los límites de dentro de la otra persona. E igual después aquí hay una más interesante que diga: deme todos los restaurantes italianos que estén dentro de los 5 kilómetros a la redonda, ¿verdad? Entonces ven cómo es que yo puedo tener prácticamente, digamos, consultas con base en datos espaciales. En este caso, igual necesito tener almacenado dentro de mi base de datos las coordenadas. Digamos que eso es lo primordial. Y lo que me da SQL Server es la facilidad de poder trabajar con coordenadas. Almaceno coordenadas y tengo operadores sobre esas coordenadas. ¿Qué es lo que yo puedo venir y estar trabajando? Primero, a nivel de estándar, existe diferentes opciones de poder manejar los datos espaciales o geoespaciales. En este caso son los Open Geospatial Consortium. Me permite determinar, digamos, me establece este tipo de coordenadas o datos geoespaciales. SQL Server implementa la mayoría de estos tipos. Por ejemplo, implementa el polígono, multipunto, multipolígono, el punto, etcétera, las distancias, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que podemos tener? Prácticamente podemos tener, digamos, esta jerarquía de diferentes tipos de datos espaciales que se tienen que estar dando. En resumen, dentro de lo que sería el SQL Server, ¿qué es lo que me permite? Me permite, primero, almacenar tipos de datos espaciales. Me permite generar y tener métodos sobre los datos espaciales. Por ejemplo, lo que les decía anteriormente, que era calcular las distancias. Otra de las opciones que me permite es el High Performance Spatial Indexes. Entonces, ¿qué es lo que me permite? Yo puedo tener sobre las coordenadas, puedo generar índices, que eso es interesante. Igual hay un laboratorio que es opcional, que está ahí en el Developers Training Kit, en el Update Training Kit de SQL Server 2008, que es cómo generar, una vez que yo tengo coordenadas dentro de SQL Server, cómo puedo generar índices sobre esas coordenadas. Entonces es bastante importante para poder estar haciendo. Entonces, prácticamente otra de las cosas que me soporta SQL Server, vamos, que si ustedes han tenido que trabajar con bases de datos geográficas, les va a sonar, digamos, lo que sería estos métodos que son los métodos de trabajo de datos espaciales, que son estándares, que son el ST intersects, ST buffer, ST length, ST area. Ahorita lo vamos a ver aquí más adelante, un ejemplo de cada uno de estos. Entonces vemos de que
prácticamente, digamos, lo que se está dando es que se tiene el manejo de datos geoespaciales y que es compatible con la mayoría de los proveedores de sistemas de información geográfica, que eran los GIS. Por ejemplo, Autodesk, supongo que lo tienen que haber oído, digamos, una marca bastante establecida para bases de datos geoespaciales. Entonces ven de que SQL Server lo que me permite es tener ese dato. Si ustedes ven acá, es en esta parte, en este cuadrante que tenemos acá, este es el resultado del SQL Server Management Studio, ejecutando un query geoespacial. Si ustedes ven acá, dice aquí Results, se puede ver, y aquí dice Spatial Results, que serían los datos, resultados geográficos. Entonces yo puedo venir y estar trabajando aquí con el polígono, etcétera, e incluso yo puedo, si tengo todas las coordenadas, por ejemplo, de un país, yo puedo generar un polígono que sería todo el contorno del país. Entonces él me lo genera, e igual puedo dibujar puntos en el espacio de el canvas de datos geoespaciales. También existe, digamos, una biblioteca de datos geoespaciales que ustedes pueden venir y estar utilizando, y pueden bajar códigos de ejemplo. Entonces, eso es interesante. Igual, ¿qué es lo que me ofrece SQL Server? Como vamos a ver acá, me ofrece dos tipos de datos. Serían los tipos de datos espaciales, que sería geometría y geografía, geometry y geography. ¿Qué es lo que dice? El geometry establece un modelo de tierra plana, geography me establece un modelo de tierra redonda, y después me permite poder tener diferentes opciones para manejar de latitud y longitud, elevación y diferentes medidas dentro de los datos espaciales. Existen algunos requerimientos que se tienen que tener para poder venir y estar haciendo. Prácticamente, digamos que se tienen que seguir los estándares que ustedes puedan saber sobre datos espaciales. ¿Qué opciones voy a tener dentro de los datos espaciales? Prácticamente, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? Bueno, igual los voy a poder llamar, y además dentro de estas es la sintaxis, digamos que es igual que el punto para las propiedades, para las instancias, dos puntos para los métodos estáticos, etc. Pero lo más importante es de que yo puedo tener acá diferentes tipos de datos que pueden ser entradas. Por ejemplo, el ST from binary o el ST from text, y después el Geography Markup Language. Yo también puedo obtener, digamos, estos comandos. No se preocupen si no están familiarizados con ellos. Estos comandos son muy conocidos en el área de manejo de datos geográficos. Pero digamos, vamos a ver acá, digamos, la salida que puede dar SQL. Igual va a ser formatos conocidos como el binario, como texto, como el GCM, que todos esos son formatos de datos geoespaciales que ustedes pueden venir y estar utilizando. Dentro de esto, digamos, hay algunas instancias que tienen que ser configuradas dentro de datos geoespaciales. En este caso es el sys.special reference systems. Eso es lo que está soportado dentro de lo que sería las especificaciones que están soportadas dentro de SQL Server. Digamos, esos son estándares. Igual les tienen que estar funcionando. ¿Qué métodos existen? Digamos, los métodos que yo puedo tener acá son métodos descriptivos. Por ejemplo, yo puedo escribir un área, puedo escribir una instancia, un centroide, puedo hacer una intersección. Por ejemplo, yo puedo hacer una relación entre dos instancias de dos puntos geométricos, que sería una intersección, calcular la distancia entre ellos, hacer la unión, la diferencia. Tengo una colección de datos geométricos, una colección de puntos. Entonces, ¿para qué me va a servir eso? Me va a servir para poder hacer consultas como la que se muestra acá. No sé si ustedes recuerdan acá la pregunta que se tenía, que era ¿qué calles son las que hacen intersección con el campus principal de Microsoft? Y
tenemos un mapa y aquí tenemos un polígono. Este polígono en realidad es un dato geográfico. Entonces, este dato geográfico puede estar dentro de SQL Server. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Vean aquí este transact SQL que tenemos acá es seleccione, select asterisco from roads, where roads, que era nuestro tipo, ¿verdad? .geom.intersects, ¿la ven? Intersects y el @ms, digamos, ahí lo que tenemos es el polígono. Esto es una variable que tiene el polígono con las coordenadas, con donde está el campus de Microsoft, es igual a 1. Entonces yo puedo saber con esta, sigamos, en roads yo tengo los datos geográficos y tengo el polígono de SQL Server, de dónde está en SQL Server, de dónde está el campus de Microsoft, yo puedo saber qué calles son las que hacen intersección con el polígono de SQL Server. Entonces, de SQL Server con las coordenadas del campus de Microsoft. Entonces, ven de que es una opción de poder contestar ese tipo de preguntas. Las bases de datos geográficas son muy útiles cuando se están haciendo estadísticas, cuando se están haciendo censos, cuando se están haciendo análisis de población o análisis de ventas, análisis de rutas en retail. También se pueden hacer algunas extensiones, digamos que son soportes ya propios de SQL Server para poder estar trabajando, digamos, con geografías complejas, las puede reducir, puede tener diferentes soportes que son propios de SQL Server. Acá les voy a mostrar una aplicación, solo para que vean, voy a compartirles aquí el escritorio nuevamente. Voy a mostrar, digamos, esta aplicación hecha en .NET. Aquí lo que se está haciendo, digamos, prácticamente lo que se tiene es una aplicación que está, está escrita en Visual Studio, y dentro de la base de datos de SQL Server lo que se mantiene son ciertos puntos. ¿Qué puntos son los que tenemos aquí? Vamos, en este caso de Adventure Works Stores. Yo puedo ver, digamos, aquí se están mapeando cada una de las lugares. No sé si logran notar acá que cuando yo le doy clic en una de las tiendas me aparece sobresaltado en el mapa, e igual sobre el mapa me aparece, digamos, el detalle del mismo. Tengo aquí diferentes áreas. Por ejemplo, este es el área, digamos, de alcance de Adventure Works, digamos, de esta tienda. Igual el alcance geográfico de esto. Igual este ejemplo está basado sobre el mapa de Bing, y lo que estamos haciendo es dibujando coordenadas almacenadas en las tiendas durante el mapa. Yo puedo aquí aumentar o disminuir el reach, ¿verdad? E igual lo que me hace son diferentes alcances, no se ven igual, lo ven acá. Entonces veo aquí de Redmond en una área de a 20 kilómetros. Entonces yo puedo analizar las tiendas que están a 20 kilómetros de ahí. Digamos, yo podría modificar esto, digamos, para poder mostrar mayor información, digamos, de información ya resumida, de algún indicador que ustedes quisieran que se esté mostrando acá. Aquí lo que se está haciendo solo es mostrando el alcance, digamos, del análisis de las tiendas. Aquí tenemos todas las tiendas. Igual aquí podríamos mostrar algún indicador sobre el detalle. Aquí solo se está mostrando alguna información general, pero donde que todas estas consultas está con base en la información de puntos geográficos almacenados dentro de la base de datos. Entonces ese es el nuevo tipo, digamos, de reportes que uno puede estar generando dentro de lo que sería el SQL Server, que esa es una combinación de datos. Vamos a volver otra vez a la presentación, que esa es una aplicación terminada. Ahorita vamos a volver
a un demo, pero un poquito más de tranza que SQL. Entonces ven prácticamente qué es lo que voy a estar haciendo. Prácticamente voy a estar utilizando esos métodos, digamos, de SQL Server para combinar datos geográficos con datos relacionales y después mostrarlos en un mapa y poder calcular ese tipo de análisis y hacer ese tipo de análisis. Cuando estoy haciendo consultas, no sé si ustedes vieron que igual en la consulta estaba haciendo una intersección. Esas consultas y esos operadores son costosos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo venir y crear lo que sería un índice espacial. ¿Para qué? Para que me permite estar haciendo toda la captura de información. ¿Cuándo es importante también las bases de datos espaciales? Es cuando nosotros los podemos combinar con un concepto que se llama el Complex Event Processing. El Complex Event Processing es prácticamente cuando nosotros podemos estar haciendo captura de información en tiempo real. Por ejemplo, podríamos tener acá una serie de sensores y en este ejemplo este es un shuttle tracker donde yo tengo toda una serie de buses o shuttles que están dentro del campus de Microsoft y yo quiero estar administrando y hay sensores en cada de los puntos y me dice dónde está en la ubicación, entonces yo puedo saberlo. Entonces yo podría combinar el Complex Event Processing, que es un producto de la familia de SQL Server, con datos geoespaciales para poder estar haciendo, digamos, ese tipo de información. ¿Cómo lo puedo hacer con Transact SQL? Digamos, ese es el último demo que tenemos para el día de hoy. Vamos a entrar acá. Les voy a compartir nuevamente. Acá lo que tenemos, vamos a acomodar esta pantalla un poco. Aquí lo que tenemos es una serie de puntos que uno puede estar estableciendo. Vamos a ver acá. Aquí. Por ejemplo, aquí en este demo lo que vamos a utilizar es TempDB. Prácticamente lo que pueden ver acá, hagamos, ven el tipo de dato, que es Geometry. El tipo de dato Geometry, ¿qué es lo que yo le puedo establecer? Yo le puedo establecer dentro de la variable Geometry, en este caso, diferentes valores. En este caso, recuerdan la sintaxis, dos puntos. Yo puedo hacer un Geometry from text y esta sintaxis que está acá es lo que se llama el polígono. Recuerdan, eso era parte de los datos geográficos, digamos, es parte de los estándares, digamos. Entonces, eso es un polígono, entonces yo le digo, con base en el polígono que le estoy dando acá, tómelo, transfórmelo de texto a una base de datos, a un tipo geométrico y almacénelo dentro de SQL Server, en este caso dentro de una variable. Si yo ejecuto este estatuto, igual me va a dar una descripción, digamos, de qué es lo que se almacena en SQL Server, pero podemos ver aquí lo que se generó. Digamos, en realidad, este polígono que nosotros tenemos acá se ve reflejado dentro de SQL Server así. Es un dato geométrico que está almacenado. Igual podemos hacer otro tipo de dato geométrico. Recuerden que esto pueden ser coordenadas que ustedes están tomando de un mapa. Alguien llegó, tomó esas dimensiones y se las están alimentando por algún tipo de sensor, por algún tipo de aparato, se lo están alimentando a la base de datos. Entonces yo después puedo guardar esto. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un área. Vamos, que es un área geométrica, un polígono. Pueden imaginarse un terreno, pueden imaginarse un área que se tiene que estar analizando con coordenadas, que igual eso se puede almacenar dentro de SQL Server y después aplicar operaciones de geométricas sobre estas áreas que estén almacenadas. También aquí tenemos otra de las opciones. Vean aquí, tenemos aquí
Igual se declaran dos tipos geométricos, shape, la figura 1, la figura 2, se establecen sus coordenadas o su definición y después se hace un union all. Lo ejecutamos. Igual, este es el dato que se va a almacenar en SQL Server, pero aquí tenemos la unión de estas dos. Igual podríamos hacer la intersección, digamos, para saber si dos puntos o dos polígonos dados en el espacio geométrico se intersecan o no, para poder estar haciendo, que sería este otro ejemplo que nosotros tenemos acá. ¿Lo ven? Tengo dos datos geométricos y después yo puedo sacar acá la intersección entre ellos. Entonces, esta área que está acá, puedo sacar la intersección. Y eso lo hago igual con operadores de SQL Server que ya están dándolo soporte. Igual tenemos otro ejemplo igual donde podemos ver aquí la unión de los dos ya establecidos. Un query más. Como ven, todo está basado en polígonos, en coordenadas, donde yo puedo ver, aquí tengo los dos polígonos, ¿verdad? Polígono A, polígono B, y tengo un tercer polígono que es la unión de esas, la intersección de esas coordenadas, para poder estar estableciendo, digamos, ese análisis. Digamos que es algo, digamos, que SQL Server no tenía soportado en versiones anteriores. ¿Qué es lo que se puede hacer con esto? Igual, ustedes pueden crear bases de datos, se pueden crear, este caso, por ejemplo, yo puedo hacer una localización, como se muestra acá, dentro de lo que sería la base de datos, yo puedo guardar un punto, y en este punto, vean que es un point, ya no es un polígono, yo puedo guardar un punto de latitud y longitud, y lo guardo como tipo geography, directamente dentro de la base de datos. ¿Para qué? Para después poder hacer análisis de rutas, análisis de la ruta más corta, la distancia, etcétera. Que ahora está muy de moda utilizar los GPS. Igual puedo hacer procedimientos almacenados directamente con operadores de distancia, operadores que me indican específicamente cuál es la distancia. Digamos, no sé si logran ver acá, que es pl1 o pl.location.stdistance o stdistance. Entonces me establece, yo quiero saber cuál es la distancia entre un punto dado y un prospecto determinado. Entonces yo puedo saber cuáles son los kilómetros, etcétera. Entonces todo eso me lo puede calcular directamente SQL Server. En este caso se estaba generando un procedimiento almacenado que recibe como parámetro, en este caso es de marketing, get nearby prospects. En este caso yo le digo cuál es la distancia que yo quiero que me establezca con base en un punto de origen y los prospectos y las coordenadas que yo tenga. Como pueden ver, esto es lo que me da la posibilidad de poder generar nuevos tipos de sistemas dentro de las bases de datos y no estar restringido a las bases de datos tradicionales, sino que voy a tener bases de datos que en este caso manejan datos espaciales directamente. No sé si tienen alguna inquietud, pregunta. De los laboratorios que mandó, más o menos van por la onda de lo último que estaba mostrando. Sí, los laboratorios son prácticamente Transact SQL. Transact SQL, que lo que hacen es guardar un punto, generar un polígono, calcular una distancia o una intersección entre los diferentes puntos. Existe otro laboratorio dentro de lo que sería el update para developers, que ese lo que hace es prácticamente es en reporting services que me genera un mapa y toma puntos geográficos almacenados en SQL Server y los dibuja en el mapa. Ese sí está, digamos, es un laboratorio que si ustedes desean lo pueden hacer.
Bueno, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Prácticamente SQL Server lo que me permite es poder tener datos espaciales almacenados directamente dentro de la base de datos y poder dar respuestas a consultas que sean basadas en localización, consultas que sean completamente basadas en dos modelos geográficos que él maneja, que es el Geometry y el Geography, para poder estar dándole soporte, digamos, a este nuevo tipo de sistemas que nosotros tenemos disponibles ahora. Hay una serie de recursos adicionales que uno puede tener acá, donde el recurso principal es la parte de los laboratorios del Update Training Kit para developers.